Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Siguiendo con el ciclo de charlas que se iniciaron en conmemoración del 60 aniversario del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa, damos bienvenida a todos los participantes presentes. Acá de forma presencial se encuentra el ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Lossi, los miembros de la Cámara Civil Comercial y de Minería, el doctor Constantino Rodríguez, el doctor Martín y el doctor Ibáñez. Asimismo, también se encuentra el juez en laboral, el doctor Aragonés. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. En estos momentos vamos a disertar sobre intereses en la LRT. Nuestro disertante es el doctor Pablo Rodríguez Salto, es abogado de la provincia, parte privada y amigo personal también. Él mismo fue secretario, vicepresidente y presidente de nuestro colegio. Actualmente dicta clases en la Universidad Nacional de La Pampa y también es miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los matriculados. No me voy a explayar mucho más sobre el currículum porque me lo ha prohibido, porque el doctor es muy humilde, así que lo dejo en sus manos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. El tema es mora de intereses en la ley de riesgo de trabajo, ¿no? La premisa: no existe una regla única porque la ley de riesgo de trabajo prevé distintas hipótesis de indemnizaciones y cada hipótesis de indemnización puede llegar a tener una regla distinta. Es, tal como lo dijo la Cámara Local en uno de los fallos que después vamos a reseñar, una ley sumamente compleja en su estructura, difícil de interpretar en cuáles son las reglas aplicables a cada situación, y bueno, hay que ir buscando a dar la vuelta. Yo voy a tratar de exponer lo más rápido posible, lo más ameno posible, lo más sencillo posible, las dos o tres posturas que encontré, y después, más que nada, un par de, no sé si decirlo, ideas o atisbos de ideas personales para algunos casos que no parece sencillo decidir o resolver qué debería decidirse sobre cuándo se produce la mora y por lo tanto desde cuándo se aplican los intereses moratorios. Como dije recién, la ley prevé prestaciones dinerarias que se calculan de forma diferente. Sí, las indemnizaciones que dependen del ingreso base y porcentaje de incapacidad son las que están escritas en los 14, 15 y 18, o sea, incapacidades parciales menores o mayores al 66% de la total, y el caso de fallecimiento. Después, indemnizaciones que no requieren el IBM, pero sí conocer el porcentaje de incapacidad para saber que se aplican, que son los adicionales del pago único del artículo 11.4. Como la charla no tiene que ver con cómo se calculan las indemnizaciones en sí, yo esto lo voy no me voy a detener demasiado. Después algo diremos sobre algunas cosas específicas, pero no es el objeto de cómo se calcula. Acá veo la presentación. Bien, perfecto. Lo estoy viendo muy exportado, pero indemnizaciones que dependen de otras, prevista en el artículo 3 de la ley 26.773, que es básicamente el 20% de las indemnizaciones. De las demás indemnizaciones, en el caso de accidentes de trabajo propiamente dicho, no los milipíneres, y enfermedades profesionales. Y por último, las indemnizaciones que se devengan mensualmente
que son las que vienen a sustituir el salario, las indemnizaciones por incapacidad laboral temporal. Indemnizaciones por incapacidad laboral temporaria y este es el caso fácil porque la ley contiene una regla bastante clara con revisión a la ley de contrato de trabajo. Se devengan, dice el artículo 13.1, a partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante. El PowerPoint contiene un montón de siglas, los que habitualmente manejamos o hacemos juicio de riesgo de trabajo, los manejamos así, pero voy a ir en algunos casos diciendo lo que significa y en otros son bastante evidentes. El plazo para el pago es el mismo que la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Si bien el 13.1, bueno, en realidad el 13.1 deriva a los plazos de la ley de contrato de trabajo, por lo tanto se aplica el artículo 121, que significa que las remuneraciones mensuales se deben pagar dentro del cuarto día del vencido del mes, ¿no? El monto, acá una línea nomás, debe equivaler al resultante del artículo 208 de la ley de contrato de trabajo, previsto para, o que prevé el caso de las enfermedades inculpables. Eso surge del artículo 6 del decreto 1694, que reforma de manera implícita, porque no deroga, la regla distinta que tiene el artículo 13.1 de la ley de trabajo. El artículo 13.1 quedó con una redacción que aludía a un promedio distinto. Lo que se aplica es el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo. En ese caso, como dije, fácil porque la regla está establecida en el 13.1 que remite a la ley de contrato de trabajo. Pero ¿qué pasa con las otras que dependen del IBE? O sea, aquellas indemnizaciones que se calculan tomando el ingreso base mensual, que son esas que están ahí, 14, 15, 17, 18, la regla o las reglas están previstas en el artículo 12 de la ley de trabajo, que no regula una indemnización, sino el ingreso mensual base. O la regla de la mora, el pago de las indemnizaciones, no está en la regulación de las indemnizaciones, sino en la regulación del ingreso base. Hago una breve comparativa para explicar los dos sistemas y entender cómo llegamos al sistema actual, porque es necesario. La 26773 no preveía un sistema de actualización del ingreso mensual base. Ocurría en algunas jurisdicciones mediante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12. El artículo 12 en aquel momento decía que había que tomar las remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante y quedaba estancado ahí ese valor. Entonces, si transcurría un plazo considerable entre el siniestro y el pago, el trabajador cobraba sobre la base de un salario viejo. En una economía o en un contexto con grados de inflación creciente, esto era muy perjudicial para los trabajadores. En su momento, cuando hacían incluso desde antes, a través de la declaración constitucionalidad del 12, se lograba de alguna manera actualizar ese salario viejo, vetusto, de determinadas maneras en las que no voy a andar porque ya perdieron actualidad. En el régimen de la ley 27348 y el decreto 679, el decreto de 679 del 19, el ingreso mensual base sí se actualiza con RIC. Por lo tanto, no queda ya descalzado del momento en que ocurrió el siniestro, sino que hay un mecanismo que podemos llamar de actualización. Desde el siniestro, o la primera manifestación invalidante, hasta la liquidación, pongo ahí el término genérico, que después veremos que si es o no apropiado, pero hasta que se liquidaba se actualiza el ingreso mensual básico. En el régimen anterior, y como no había un sistema de actualización del ingreso que se tomaba en cuenta,
La regla, que jugaba bien con ese sistema, o más o menos bien, era que los intereses se devengaban desde el día del siniestro, en el caso de los accidentes de trabajo, o que se determinaba la relación causal de la enfermedad profesional con el trabajo, en el caso específico de eso. Es una regla similar a la que hoy contiene el 1748 del Código Civil y Comercial, similar, no exactamente igual, porque el 1748 se refiere a que los intereses se devengan desde que se produce cada perjuicio. Acá la regla era desde la primera manifestación invariante, aunque el perjuicio pudiera consolidarse después. Ahora, esa diferencia tenía o sería la misma tónica de esa norma. El sistema actual se conjuga de la siguiente manera. El artículo 2 de la ley 26773 sigue vigente, pero se introdujo un régimen específico de la mora en el artículo 12, en los incisos 6 y 13. Ahora vamos a ver cómo una cosa y otra, pero al arrancar, digamos que ya sea como ley posterior o por la regla de la ley especial, este régimen desplaza a lo que es el artículo segundo de la ley 63, en el caso en que se necesite un nivel, esto me tapa, me toca la vuelta, pero dice que cada vez que haya que calcular y usar el IBM, no el porcentaje de incapacidad, pero sí el IBM, la mora y las consecuencias se rigen por esos dispositivos. Estas son básicamente digamos, el diagrama de la ley en cuanto a las distintas indemnizaciones. Ahora bien, las indemnizaciones que dependen del IBM, 14, 15, 17 y 18. El artículo 2, ¿cómo funciona? Tiene 3 tramos en sus 3 incisos. 3 tramos temporales. El primer tramo es el inciso primero. Hay una actualización de los salarios del año anterior a la primera manifestación invalidante entre el momento del devengamiento del salario y la primera manifestación invalidante. Ahí pongo un ejemplo para que se entienda, pero es, si la primera manifestación se diera en julio de 2022, ahora se computarían los salarios desde julio de 2021 a junio de 2022. Para actualizarlo con RITE, se divide el RITE de ahora por el del mes actualizar y ese cociente se multiplica por el salario. Las cuentas son, o sea, no es el métier de esta charla analizar, simplemente para tenerlo en cuenta. El segundo tramo, que sí nos interesa, va desde la primera manifestación invalidante hasta cuándo. Ahí está el kit de la cuestión. En principio, la norma dice eso: hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. En el caso de La Pampa, que no hemos adherido al título 1 de la ley 27348, la homologación administrativa, que yo sepa, no existe. Entonces es un caso que no aplica. Pero sí los otros dos: la muerte y la determinación de la incapacidad. Dice la norma que en ese tramo, en ese segundo tramo, se aplica un interés equivalente al resto. No sé si el término está bien o mal. Recording in progress. Lo cierto es que por lo menos el valor aumenta. Y el tercer tramo es el de la mora, que por el momento simplemente vamos a decir que es desde el momento en que debía pagarse la indemnización
y el momento en que se paga. En este tramo, la actualización se produce por tasa activa del Banco Nación, cartera general. Ahí hay una diferencia con el régimen anterior, que surgía de esa resolución 414, que no se prevé la tasa activa del Banco Nación, pero no la de cartera general, sino la de descuento de documentos. No es exactamente igual. Capitalizable en forma semestral durante la mora, o el periodo de mora. Bueno, esto es lo más interesante, me parece, de lo que tengo o puedo llegar a tener para decir, que es ¿por qué es importante este tema? Veamos. Bueno, ahí los cambios de color del arte que puso mi señora esposa PowerPoint. Esto es un cuadro hecho de evolución de RIPTE contra capitalización semestral de la tasa activa del Banco Nación. ¿Sí? Tomé arbitrariamente desde enero de 2014, podría haber ido antes, pero bueno, en algún momento tenía que parar, y para hacer este grafiquito hay 5 años, 6, 8 años de tablita. El RIPTE prevé capitalización. O sea, es un sistema de cálculo o un índice que se capitaliza. ¿De qué manera? En forma mensual. La capitalización del RIPTE es mensual. Cuando uno lo utiliza en las fórmulas para calcularlo, es muy simple porque, como vimos antes, tomás el mes hasta donde querés llevar el valor, lo dividís por el RIPTE del mes que querés tomar en cuenta, y eso te da un coeficiente que multiplicás por la remuneración. Pero el avance mensual del RIPTE es con capitalización mensual. Como ustedes miran la planilla que figura ahí en Argentina, tienen en un lado la variación del RIPTE y al lado tiene un porcentaje de variación mensual. Esa variación mensual se va acumulando mes a mes a lo anterior y capitalizando. Bueno, la comparación del índice RIPTE, que es una capitalización mensual, con la tasa activa del Banco Nación, capitalizada en forma semestral, da esto. Si ustedes toman un peso en enero de 2014, no sé si se ve el mouse, si ustedes toman un peso acá, la línea azul es el RIPTE y los puntos rojos son las capitalizaciones semestrales. Hasta enero de 2018, como pueden ver, se mantenía prácticamente igual el RIPTE y la tasa activa del Banco Nación, capitalizada semestral. Pero acá se empieza a disociar y la tasa da un monto más alto. ¿Qué es esto acá? Es que un peso del año de enero de 2014, en mayo de 2022, si le aplico la tasa activa capitalizable en forma semestral, me da 16 pesos. 1.600% de aumento. En cambio, el necio, hablando de 8 años, un periodo bastante largo, me da un poco menos de 15, 14 y algo. Entonces, hay una diferencia en elegir un camino o el otro, o, en otros términos, en fijar la mora antes o después. Da más, en general, ahora vamos a ver, a partir de enero de 2018, capitalización semestral de la tasa activa del Banco Nación, que necesita mora para aplicarse, que el aumento que da el RIPTE. Acá tengo otra variable que compara, otro gráfico que compara tasas y evolución de pesos de acuerdo a tasas. Para no hacerla complicada, bueno, mal, pero
está hecho el mismo trabajo que en el cuadro anterior, pero con más variables. O sea, tiene la variación del IPC, del índice de precio al consumidor, que se supone que gracias a la inflación. El IPC también es un índice que se capitaliza en forma mensual. Cuando ustedes ven el sistema de INDEC, también hace o les manda a calcularlo de la misma manera que el Richter, o sea, tomando el mes más actual al que quieren traer el valor y dividiéndolo por el índice del momento histórico. El aumento de todos los meses se capitaliza al mes anterior y devenga otro índice más. No es un índice, o sea, la variación de la inflación medida por el IPC no es simple, como un interés simple, es capitalizada en forma mensual. Si ustedes lo ven, el IPC ahí es color azul, que está acá. Miren el IPC desde enero de 2017, la fecha en este caso no es antojadiza, sino que antes de enero de 2017 no existe índice disponible, entonces no se puede medir de otra manera. El índice 100 es diciembre de 2016. Miren lo que le da la capitalización por el índice IPC en un peso o cualquier número que le pongan. Le sigue para abajo la capitalización semestral de la tasa activa Banco Nación, son estos puntos color rosa o fucsia. No, son fucsia, me parece. Bueno, esto que le sigue para abajo es la capitalización mensual del Richter, esta línea. Después, más abajo, el violeta, capitalización mensual de la tasa pasiva Banco de la Pampa. ¿De qué estamos hablando acá? Una persona que pone un plazo fijo en el Banco de la Pampa y no lo saca. Le puso 10 pesos en enero de 2017 y lo saca ahora. Hoy tendría casi entre 6 y 7 pesos. En cambio, si se le aplica las tasas activas, estaría más arriba, ¿no? Pero lo que me interesa comparar no es con la tasa activa, sino con el RIPTE y con la tasa del Banco Nación. Lo más, perdón, ahí no lo veo exactamente porque me tapa la pantalla. Las tasas de abajo, las que siguen, son la mix, según mensual, mix de área no es la que da más arriba de todo, pero esa la puse como comparación. Pero mensual, mensual. Tasa mix BLP simple, eso es lo que da, es la de color marrón oscuro, perdón. La capitalización mensual pasiva del Banco Nación, el verde clarito, dan mucho menos la tasa simple o la tasa área simple o la tasa que sea, menos que la inflación. Por eso puse el gráfico para comparar la variación del índice Richter, el azul, con las tasas de a ver. No, ahí está.
Bueno, por eso es importante el tema. Ahora, veamos del gráfico anterior, algunas conclusiones son las que acabo de decir. Desde el comienzo de 2018, en general conviene la capitalización Banco Nación antes que el resto. Cuando los periodos son cortos, en un caso hasta pueden convenir el RISC. ¿Qué significa cuando los periodos son cortos? Cuando entre la determinación de la indemnización y el pago transcurre un plazo relativamente corto. Por las medidas que yo tomé, cuando ese plazo es menor a 2 años, da más o menos igual, porque solo permite 4 capitalizaciones semestrales de la tasa activa. Pero cuando se empieza a estirar un poquito, ya... Ahí. Tasa activa Banco La Pampa, bueno, eso es lo que dije, es un cupo, a mi criterio, injustificado, cuando decimos apliquemos la tasa activa simple, no porque va a enriquecer al trabajador. Yo creo que los números demuestran otra cosa, que la tasa activa aplicada de manera simple, sin capitalización, o incluso con da menos que lo podía hacer un clasecito, ¿no? Ahora vamos a lo que nos convoca acá, que es qué momento separa los tramos 2 y plazos. Conviene que haya mora antes, ¿sí? Conviene en plazo. ¿Cuándo ocurre la mora? El momento hay que buscarlo en el inciso segundo del artículo 12, porque el inciso tercero prevé los efectos de la mora, pero no prevé cuándo comienza. Dice que es a partir del plazo debido, pero no dice cuál es el plazo debido. El caso de muerte es bastante simple, porque todos sabemos cuando la persona murió, entonces ahí no va a haber demasiadas dudas. Es interesante en ese caso el tramo del inciso segundo, o sea, la capitalización por RISC, desde la primera manifestación invalidante hasta la liquidación de la indemnización, cuando hay un periodo de convalecencia, el trabajador queda de alguna manera herido, supongamos en un estado de coma o gravemente herido, y está en ese estado durante cierto periodo de tiempo, que puede ser más o menos prolongado, hasta que finalmente fallece a causa de sus heridas. En este caso, se podría aplicar la actualización del inciso segundo hasta la muerte. Si la muerte es instantánea, el inciso segundo seguimos. No me veo. Ahora, bien. En los casos de incapacidad laboral definitiva, la norma, el artículo 12, está pensado para que exista dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional. Así está armado el artículo, que determine cuál es el grado de incapacidad definitiva. Esa es la premisa, me parece que hay que admitir o conceder a los que no nos gusta a lo que puede llevar eso. Cuando hay dictamen y el dictamen es correcto, no hay dudas de nada, porque desde ahí hay mora, en realidad los 15 días desde ahí.
me doy la vuelta, pero me aparece algo en la pantalla mía. Disculpe. Eso que dije recién es para el caso del sistema que funciona bien. O sea, el trámite administrativo funciona bien, pero no es el único escenario posible y sobre todo no es el escenario que se diga en los tribunales. Cuando el sistema es correcto y está ahí, a lo sumo si después se litiga se rechaza la demanda, ¿no? Y chao, se acabó. Bien, ¿qué puede suceder? Hay un montón de variables diferentes. Yo puse algunas que a mí se me ocurren, pero es que no existe dictamen. No existe dictamen, puse ahí porque el trabajador evita o elude la vía administrativa y decide acudir a la vía judicial. Pero vamos a ver después que no es el único caso en que no existe dictamen. Lo adelanto, cuando la relación no está registrada, por ejemplo, no existe posibilidad de acudir al trámite administrativo. Y entonces estaríamos en este supuesto, en este escenario, y no podríamos saber cuándo es la mora. El dictamen declara que la contingencia no está cubierta. Por ejemplo, cuando dice que un accidente in itinere no lo es. Es bastante normal que las comisiones médicas rechacen sistemáticamente los accidentes in itinere o que la consideren culpable. Después, el dictamen declara la inexistencia de incapacidad. El dictamen establece una incapacidad inferior a lo que después da la pericia en el juicio. Que venza el plazo del procedimiento administrativo sin que haya dictamen. O sea, la comisión médica jurisdiccional tiene ciertos plazos. En las provincias que adhirieron al título 1 de 48 se rigen por la resolución 298 que prevé clarito un plazo de 60 días hábiles prorrogables. ¿Se escucha mal? Perdón. Dice que el plazo de 60 días prorrogable por 30 más por cuestiones de prueba, y la ley dice en el artículo 3 que el plazo es perentorio y que el vencimiento habilita la vía judicial. De acuerdo considerando el fallo Pogons de la Corte, ratifica esa idea, el fallo que declara la constitucionalidad de la vía administrativa, dice que cuando el plazo vence queda expedita la vía administrativa. Ahora, no hay dictamen, hay que ver. Y las provincias díscolas, como la nuestra, ¿no? Que son las que felizmente no han adherido. Bueno, yo tenía un pensamiento acá, o no sé si un pensamiento, pero en el paper que se mandó antes de la charla, yo escribí que se aplica la misma resolución 298/17, por lo tanto había que contar el plazo de la misma manera. Hace poquito salió un libro de Ackerman, Massa y Tula sobre procedimientos administrativos ante las comisiones médicas, que dicen que en las provincias que no adhirieron, la resolución 298 no se aplica, y que se aplica el decreto 717 con la reforma del 1475. ¿Qué sucede? Este decreto no prevé el plazo perentorio, como sí lo preveía antes de su reforma. Ese decreto 1475 de 2015 eliminó el articulito que decía en cuánto se tenía que expedir la comisión médica, que creo que eran 30 días, si mal no recuerdo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, esta es una sugerencia personal. Hay una fecha de 10 días hábiles en el artículo 13 para tramitar el procedimiento, ampliables hasta 30, que no dice que sea perentorio el decreto. A mi criterio personal, como se trata de un no tribunal, de un órgano administrativo federal, la Comisión Médica, se le aplican subsidiariamente la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional y el régimen
el decreto reglamentario. La ley no, pero el decreto reglamentario de esa ley, desde la década del 70, remite para todo lo no previsto al Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, como todos los códigos civiles y comerciales del país, sí prevén la perentoriedad de los plazos. Porque con una idea posible es hacer esa semilla de articulitos y llegar a la idea de que el plazo también es perentorio, porque si no, ¿para qué existe? ¿No? Ahora bien, cuando no hay dictamen, esta es la pregunta central, ¿cuándo surge, ocurre la moda? El arte Andrea. Criterios jurisprudenciales. Primero, acá un poco autorreferencial, este fallo santarroceño fue en un caso que yo quedé como parte actora y que perdí. Es del año pasado, Sacia Economía. En este caso, la sala 1 de la Cámara santarroceña dijo lo que vamos a ver ahora. Pero básicamente los hechos eran estos. Dictamen de comisión médica que había entendido que la afección era inculpable. Si quieren pueden adivinar cuál era la lesión, pero también era ¿cómo es? Menisco, que sistemáticamente las RT dicen es un problema tuyo, lo trajiste de antes. No, bueno, a ver, en el juicio se declaró que era accidente. Había un hecho súbito del cual derivó la lesión, todo, pero las RT te dicen, no, bueno, te lo hiciste jugando al fútbol, siempre lo mismo. En este caso dice afección inculpable. La decisión fue esta. El momento de la mora es cuando efectivamente se determine la incapacidad laboral definitiva. Esto es un extracto del fallo que dice la pregunta que propone el actor en su agravio de cuándo debe ser puesta a disposición de indemnización, me responde con dice, al determinarse la incapacidad laboral definitiva. Y en este caso, ello fue con la sentencia de primera instancia. Hubo que tramitar el proceso, la pericia dijo, el médico traumatólogo, no, esto tiene relación causal con el accidente, se dictó la sentencia diciendo lo que dijo el médico es así, y la Cámara dijo la mora está ahí. ¿Sí? Intenté la vía extraordinaria sin suerte por deficiencias formales. En este trámite dijo, y esto también es importante en lo que piensa la sala 1 de Santa Rosa, me dijo, tanto el ligamen derecho con el siniestro comprendido en las contingencias de la ley de riesgo de trabajo, como el porcentaje de incapacidad en base al cual se calculó la indemnización, surgen en este proceso, no antes. O sea, en otros términos, la sentencia judicial es constitutiva y no declarativa de derecho. O sea, hasta que no hay una sentencia que determina la incapacidad, no se sabe si hay que pagar indemnización, no hay obligación y por lo tanto no hay mora. Eso es el criterio de la sentencia en cuestión. La Cámara Piquense tiene un precedente reciente de mayo de este año, que es seguros, que los hechos eran los mismos. O sea, había dictamen de la comisión médica que dijo que la afección también era inculpable. No recuerdo exactamente cuál era la lesión en este caso, pero me imagino que también debe ser de las normas. La decisión en este caso, esto es ya resumen mío, interpretación, cuando debió determinarse la incapacidad laboral definitiva.
no cuando efectivamente se determine, sino cuando debió determinarse. ¿En base a qué extraigo yo esta conclusión? Considerando la Cámara dijo eso. El límite temporal de actualización mediante RIF, previsto en el artículo 12.2, ha pretendido fijar al expresar hasta la fecha que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la unidad laboral definitiva, no se condice con la decisión que pudiera impartirse en sentencia judicial, sino con la oportunidad en que debió expedirse el órgano administrativo y fijar la incapacidad. Adelante que voy a coger esto que me está molestando. ¿Sí? Lo que dice la Cámara Local. De ese debió expedirse, yo saco lo de arriba, que la decisión en este caso puntual, y lo vamos a enfatizar esto después, es cuando debió determinarse la indemnización laboral definitiva. Ese es un caso, que es cuando hubo un dictamen totalmente erróneo. El dictamen dijo no hay accidente de trabajo o no hay incapacidad derivada de la accidente de trabajo. Agregó el fallo esto que está acá, que es el razonamiento que está detrás de esa decisión, es esto. Si la minusvalía que tiene o que sufre el trabajador hubiera sido detectada e informada en la instancia administrativa, el trabajador hubiera cobrado la indemnización a los 15 días. O sea, si hubiera funcionado bien el sistema, el trabajador cobraba antes. Entonces, cuando el sistema funcionó mal, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la tierra al acreedor o se la echamos al deudor? Esa es la pregunta que también está atrás de la decisión. Y, perdón, me fui. Dice, agrega la acción contraria a la Cámara Central, que es, en este aspecto de la contienda, la sentencia pronunciada declara derechos, no los constituye. ¿Sí? Es la idea contraria. Ahora vamos a ver que esta idea, esto lo agrego yo, ¿no? Es opinión personal, pero se empalma bien con cómo funcionó el sistema de responsabilidad civil desde siempre. El sistema de responsabilidad civil, cuando hay un accidente de tránsito, tampoco se sabe si hay incapacidad definitiva ni al tiempo posterior, y esa incapacidad definitiva, la que dice cuánto es, también es el tribunal, en los casos de accidentes de tránsito, por ejemplo. Y sin embargo, esa circunstancia nunca impidió que se mandara a pagar intereses moratorios desde el día del hecho o desde el día en que el perjuicio se produjo. Bien. ¿Qué hacemos con los demás casos anormales? O sea, para un caso anormal es que no exista dictamen de la comisión médica, perdón, que no exista, no, que el dictamen sea totalmente erróneo. Hay fallos pampeanos diciendo lo que acabamos de ver. ¿Qué hacemos con los casos anormales? Bueno, esta es mi respuesta sincera. Pero vamos a intentar decir algo. A ver, pero más de forma tentativa que otra cosa, ¿sí? Dictamen que fija un grado de incapacidad erróneo. O sea, el dictamen de la comisión médica dice tiene un 10% de incapacidad, el trabajador recurre o impugna, vamos a decir, para usar un término mejor, ese dictamen de la comisión médica ante la justicia, y de acuerdo a la pericia que se hace en el juicio, se dice que la incapacidad no era del 10, sino del 20.
¿Qué hacemos con ese caso? ¿Dónde fijamos la mora? Bueno, a ver, la tesis de caso Sassi, de la Cámara de Santa Seña, yo interpreto que debería llevar a que el grado de incapacidad correcto resulta recién del juicio. Así como cuando el dictamen era totalmente equivocado y la sentencia es la que corrige, en este caso también la sentencia es la que corrige lo parcialmente equivocado. Debería llevarnos a la seña, no sé lo que hará. ¿Sí? De hecho, hasta que no haya una sentencia, y esto es una consecuencia muy mala de esta tesis, hasta que no haya una sentencia no modificada, no podría afirmarse que resulta determinado el carácter laboral y o el grado de incapacidad. Y esto es muy, muy malo para el trabajador. ¿Por qué? Porque puede haber por lo menos 3 instancias provinciales en el medio. Sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, superior tribunal, supongamos. Decidí poner no modificada en vez de poner no firme porque pensé en lo siguiente. Supongamos que hay una sentencia de primera instancia que esa decisión se apela y la Cámara es 20. En ese caso, debería existir la decisión recién de la Cámara, ¿no? La corrección. Ahora, supongamos que es del Superior Tribunal. Nuevamente, podría pasar lo mismo. Ahora, pensemos en el caso contrario. La sentencia de primera instancia sí corrigió. Y dijo, no, la capacidad es 20, no 10. Pero la RTA apela y va a la Cámara. Y procesalmente, hasta que la Cámara no dicta el fallo, la decisión de primera instancia no estaba firme. Y por lo tanto, ¿podemos decir que la incapacidad estaba determinada? No lo sé. Según esta tesis, podría ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, papá. La verdad, no lo sé. Pero digo, es difícil de resolver eso. ¿Cuándo es en el juicio? Por el contrario, si aplicamos la tesis del fallo Ichanis, parece llevar, esto nuevamente es interpretación propia, porque no son los hechos del fallo los que encajan acá, sino que es mi idea personal. Parece llevar a la conclusión contraria. Si ante el error total, el rechazo de la contingencia, se decide que la mora fue con el dictamen de la comisión médica, ante el error parcial, que es fijar un grado de incapacidad menor al real, la decisión debería ser la misma, entiendo. Esto dice, esto que yo dice ahí, lo dice el paper que la Cámara cita y que dice que cuyas conclusiones comparte. ¿Sí? El paper de la, no me acuerdo el apellido de la, es una camarista laboral mendocina, dice. Ahora bien, y es más, ella dice que es una conclusión obvia, pero bueno, hay que ver. ¿Qué hacemos con los demás casos? Porque hay un montón, como dijimos. Ausencia de dictamen. Trabajador que intenta directamente la vía judicial es uno. Pero imposibilidad de acudir a la vía administrativa porque la relación laboral no estaba médica. ¿Qué hay que concluir? ¿Que no hay moro? ¿Hay que decidir eso? Y acá puse distintos legitimados pasivos. ¿Por qué? Porque cuando la relación laboral no está registrada, el trabajador no pierde la opción excluyente entre el sistema de la ley de riesgos, una especial, y el sistema de código de ley de riesgos. ¿A quién? Bueno, ahí
hay una distinción que hay que hacer, yo simplemente la voy a esbozar porque tampoco es el tema de estas palabras, pero si el empleador estaba afiliado a una RT, pero tenía la relación con ese trabajador de manera no registrada o informal, lo que yo pienso, creo que es lo que dice la ley, el artículo 28.2, es que el legislador afiliado a la relación laboral no paga la RT y repite. En ese caso, la RT, ¿qué culpa tiene de que no se haya podido seguir el trámite ante la comisión médica? ¿Es culpa del empleador? Sí, eso es cierto. Ahora, ¿es culpa del trabajador? ¿O le decimos que para tener mora que intente la vía civil? Francamente, no sé. En el otro caso, es el caso del empleador que tiene una relación no registrada y que él no está afiliado a una RT. En ese caso, el legitimado pasivo es el empleador. Se le reclaman las prestaciones de la ley de riesgo al empleador que incumplió las dos obligaciones. No estaba afiliado y no registró el vínculo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿No hay mora? ¿La mora va a venir del juicio? Yo creo que no, sería injusto. Pero bueno, ya vimos que esta decisión no es infructuosa. Tiene efectos en perjuicio del trabajador. Vencimiento de plazo para despedirse de la comisión médica. El trabajador inició el trámite, pero la comisión médica no se expida. Esto parece extravagante, pero no lo es. Pasa. Ya está pasando con la delegación de la comisión médica de la comisión médica 17. Uno inicia el trámite y te dicen, ya te vamos a llamar. Y pasa el mes, y pasa el otro mes, y hasta que el trabajador dice, no, ¿qué hacemos? Porque la RT le dio el ámbito entre esas cosas. Entonces tiene que volver a trabajar, si tiene todavía trabajo, si no tiene porque el vínculo terminó, no cobró la indemnización. ¿Lo habilitamos a hacer el juicio? Por las reglas que vimos antes, parecía que sí. Ahora, en ese caso, ¿no le vamos a decir que hay mora antes? ¿Le vamos a dejar la mora para después? Ausencia de dictamen, lo mismo. Bueno, esto es, sí, todo ideas personales y es, si se quiere, lo más discutible de lo que yo tengo para decir. Son simples ideas. La liquidación de una deuda, ¿es requisito de la mora en el derecho de obligaciones? No. La respuesta es no. Alcanza con que la deuda sea cierta, aunque sea ilíquida. Ahí ese Rosales Rodríguez Alto, la explicación de ahí en ese punto, pero básicamente la deuda es cierta desde que se puede saber que existe. O sea, desde que el deudor puede saber que debe, aunque no sepa cuánto. El cuánto es un tema de liquidez. El que se autores que cito en ese lugar y que obviamente acá no iba a transcribir, explican que no hace falta tener deuda líquida para que exista mora. Estoy hablando en el sistema de obligación, el derecho común aplicable de manera subsidiaria y correspondiente. Ahora bien, los artículos 14 y 15 sí requieren para que nazca la obligación de pagar las prestaciones que
prevén que exista incapacidad, dicen así, declarado el carácter definitivo. Pero eso es distinto a conocer de cuánto es la incapacidad. Esto nuevamente es mi idea. Yo puedo saber que hay una incapacidad definitiva, aunque no sepa de qué grado es. La prueba más contundente de esto está en las altas médicas que da la RT. Cuando la RT da una alta médica, escribe con secuelas, sin secuelas, incapacitantes. Por lo general escribe que no hay nada, pero a veces escribe que sí. Y en ese caso, entonces, sabe la RT que sí hay incapacidad definitiva. Lo conoce. Sabe, aunque no sepa de cuándo. ¿Sí? Desde el final del tratamiento, se sabe si hay incapacidad o no. Antes del final del tratamiento, el trabajador venía cobrando la prestación por incapacidad temporaria. En el caso civil, ahí pongo comparar con el sistema de incapacidad sobreviviente de la indemnización del Código Civil, el criterio era, o pasaba por la distinción entre lo que se llamaba, o se decide llamar en este rubro lucro cesante con la incapacidad definitiva. Mientras está el periodo de convalecencia y curación, se consideraba que se deben los salarios, si en el trabajador o lo que sea, y a partir de la consolidación de la incapacidad, se debe la indemnización por incapacidad sobreviviente. Este siempre fue el criterio. En este tema, por lo menos, que yo conozco, respetado en las jurisdicciones nuestras. Sigo. Desde el punto de vista legal, o del sistema general, podría haber mora. Ahora, el 12.2 dice que debe pagarse por determinación. O sea, dice, alude a el momento en que debe pagarse porque se determina la incapacidad laboral definitiva. ¿Qué hacemos con ese texto? El texto que da el D669, una palabra que es un poco más fuerte. Ya liquidar tiene que ver con liquidez, o por lo menos en principio. Ya no está. El DNU lo cambió. No sé si lo hizo de manera consciente o no, pero lo cierto es que la ley no lo dice. Sí lo prevé el decreto reglamentario ahí de la resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación, 1039, artículo 4. Alude a liquidación. En realidad dice cuál es el momento de la Bueno, esto voy a hacer rapidito por eso. Digo, a mi forma de ver, los textos legales no impiden interpretar que cuando dice determinación, sea cuando deba determinar. Vimos que en fallo local, en un caso particular, el fallo se encarga de aclarar esto en este caso, y cuando tengamos otro, veremos. Pero por lo menos en ese caso dijo que era cuando debió determinarse en la Comisión Médica de grado de incapacidad. La norma no dice, por suerte, habrá mora después de que se sepa el grado de incapacidad. O tiene que existir dictamen sí o sí, o algo por el estilo. No es el texto de la norma eso, o con esa contundencia, que permite una interpretación correctiva de las consecuencias a las que lleva la otra tesis, que es que no haya mora hasta la sentencia. Y ahora
el caso de cuando el trabajador no va a la comisión. En este caso, la RT puede decir que no conoce sentirse tentado a decir, bueno, sí, porque el trabajador no fue a la comisión médica, por lo tanto no le podemos reprochar a la RT que sepa cuánto tiene que pagar. Ahora, el sistema hace que la RT haya traído o haya brindado las prestaciones médicas en especie a través de sus propios médicos, y el alta la da un médico de ellos. El médico sabe lo mismo que el que está en la comisión médica para medir si la movilidad de la articulación es mayor o menor, si la falange le falta uno, le faltan dos, si la pata está más corta o está más larga. Tiene los mismos conocimientos del médico de la RT. Bueno, eso. Internet en este caso no va a haber. Pero el médico no están dando el internet. Bueno, no importa. Lo que venía a decir en esta figura, que a ver si lo logro en un segundo, porque no lo estoy logrando ver como... Ah, ahí está, ahí apareció. Basta con que en ese momento en que le dan el alta al trabajador, la RT tome las mediciones y le diga a su propio empleador o su propio prestador de servicio, este tipo tiene esto, tanto es el grado de incapacidad. Tiene muchas cosas a favor de la RT para poder pagar sin necesidad de otra cosa. Primero, los conocimientos médicos, la posibilidad de evaluar al trabajador con un médico, que en el caso de accidentes de tránsito, por ejemplo, no existe y siempre hubo mora, aunque el que tocó no sepa cuánto tiene que pagar. Y lo otro, no necesita la colaboración del trabajador para pagar, porque el sistema las resoluciones prevén que la RT paga por transferencia a la CBU. Entonces la misma CBU que le informa al empleador, la RT dice, mira, ¿sabes qué? ¿No querés ir a la comisión? Perfecto. Antes que me haga el juicio, esta es la cuenta que yo tengo. Te deposito la guita. Por lo menos no necesita ni siquiera consignar. Hace un pago voluntario. Está en condiciones bastante positivas respecto del resto de los deudores. Casi para terminar. Si las normas que impiden acudir directamente a la vía judicial son inconstitucionales, vamos a suponer que sí. Hasta donde yo sé, todavía no hay acá un cambio de criterio. El criterio viene siendo que el trabajador puede evitar el trámite administrativo mediante los planteos de constitucionalidad pertinentes. En ese caso, cuando el trabajador no sigue un trámite inconstitucional, ilegal, es la mayor de las ilegalidades, si se quiere, no va a ser acreedor de los derechos que surgen de la mora. Tal vez. Yo creo que la decisión sería injusta, pero acá estoy más en el terreno de lo opinable, me parece más allá que todo lo que dije, no estoy seguro, por supuesto, pero me parece que llevaría algo injusto decirle es inconstitucional que vos evites el trámite, perdón, que vos estés obligado a hacer el trámite, pero si lo evitas no vas a tener mora, porque no va a haber dictamen. Bueno, eso es lo mismo. Fin, a ver. No pone. Otro caso.
Si la RT rechazó el siniestro por entender que no hay contingencia cubierta y luego otorga el alta sin incapacidad y el trabajador está obligado a iniciar el juicio y supongamos que evita la vía administrativa. La RT no cometió un acto de culpa en decir acá no hay incapacidad. Podría argumentar que no hay mora porque el trabajador no siguió el trámite cuando ella misma le escribió en un papel no tenés nada. ¿No era que la mora era el retardo imputable al deudor? Hasta ahí en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Yo bien dije, o como resumen, que creo que hay motivos para decidir que la mora hay que fijarla en el momento en que la comisión debió expedirse o se hubiera expedido en el caso de que el trabajador lo hubiera seguido. Esa es la tesis que sostuve. En el caso de que no haya trámite administrativo, es una postura que yo reconozco un poco más endeble. Creo que es más justa, pero desde el punto de vista de la fundamentación, no es lo mismo que cuando el dictamen existe y es equivocado. En el caso de las indemnizaciones adicionales de pago único, que eran las otras que nos quedaban, no dependen de la IBL. ¿Cuándo está la mora? Ackerman dice esto: la ley 26773 deroga el pago en forma de renta al que aludía la resolución esa 287, y entonces hay que aplicar la resolución 1498. Amplio, porque si no, no se va a entender. La resolución 287 decía que el pago adicional, ese único previsto en el artículo 11.4 de la ley de riesgo, había que hacerlo en el momento en que la RT depositaba el capital con el cual la compañía de seguro le iba a pagar la renta periódica. En el sistema anterior se acuerdan que ciertas indemnizaciones que superaban el 50% daban lugar a una renta periódica. Después que la Corte lo declaró inconstitucional en millones, el sistema cambió. Bueno, Ackerman dice, como eso está derogado, hay que aplicar la resolución 104. Esto implica que la mora va a ser la misma que en el caso de las otras indemnizaciones, porque la resolución 104 dice que son 15 días desde la notificación del dictamen. Entonces, Ackerman lo que está diciendo es, para estas prestaciones pago único, la mora va a estar desde la notificación del dictamen. Esto es muy perjudicial para el trabajador que sufre una incapacidad grave, como en este caso. ¿Por qué? Porque el tiempo entre la primera manifestación invalidante y el pago puede ser muy largo, sobre todo en este tipo de incapacidades, porque las prestaciones médicas son mayores, tendientes a tratar de lograr una recuperación. Romualdi sostiene esto. Rige el artículo 2, párrafo 3 de la ley 26773, que es el que vimos al comienzo. Dice, para estas indemnizaciones, esa norma que no fue derogada sigue vigente. Por lo tanto, la mora cuando es en la PMI para los accidentes de trabajo y cuando se determina la relación causal para las enfermedades profesionales. Vean esto, a ver si lo suben. ¿Cómo se calculan esas adiciones? Son adiciones cuyo valor varía de acuerdo al Richter. Ahora, si transcurre tiempo entre el accidente y el pago, ¿qué valor hay que tomar? Si tomamos el que rige al momento del pago, no habría problema porque el Richter de alguna manera compensa. ¿Sí?
el artículo 17 bis de la ley 2677 dice que es la PMI. O sea que el valor que se toma es de la primera manifestación habitante. Entonces, en este caso, si vos no le aplicás desde ahí los intereses, y desde la primera manifestación habitante hasta el pago pasan 3 años, 4 años, cuando le paga el RT es mucho menos que lo que el valor histórico decía. ¿Sí? No, o sea, no permite actualizar ese monto después. No se toma el valor vigente al momento del pago. A estas indemnizaciones no se les puede aplicar el anatocismo previsto en el artículo 12.3 porque están fuera, no dependen del IBM. Yo creo que sí el del 770, o sea, el momento de la notificación de la demanda. Ahora bien, la última. La del 3 de la ley 26773. Según el artículo 3 de ese decreto, la forma de cálculo es esa, o sea, se aplica ese 20% que prevé la norma sobre las indemnizaciones o las prestaciones dinerarias que derivan del 14, 15 y 18 y también sobre los adicionales del pago único, no sobre una sola. Por lo tanto, la mora depende de cada rubro, me parece. Como son porcentajes, la norma prevé porcentajes, lo que hay que hacer es calcular la indemnización del 14, se le agrega con la mora y le agrega el 20 al resultado. O aplicar el 20 antes y le agregar interés a todo. Como el carácter conmutativo de la multiplicación te permite hacer cualquiera de los dos. Bueno. Si a esta altura no tienen duda, los felicito. Yo tengo muchas.